Hola jóvenes, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Como habíamos comentado durante nuestra última clase en Zoom, vamos a pasar ya a nuestro segundo tema, que va a ser el tema de las leyendas. Después de los mitos, este fue de los segundos tipos de textos narrativos que surgió, entonces vamos a hablar un poquito al respecto. Para empezar, ¿qué es una leyenda? Pues ahí pueden leer el concepto. Es una narración oral o escrita que presenta hechos extraordinarios y al contarlos son considerados como si fueran posibles o reales. Generalmente las leyendas siempre van a estar relacionadas con el pasado histórico de la ciudad o del pueblo del que sea esa leyenda, con su medio geográfico o pues las características de la región, tanto por sus elementos como ciertos personajes que se pueden localizar históricamente dentro del lugar de donde es la leyenda. A diferencia de los mitos, las leyendas tienen como protagonistas seres humanos. Si recuerdan en los mitos, pues teníamos más personajes que eran dioses u cosas que se centraban en otros seres que no eran humanos, ¿verdad? Entonces en las leyendas va a ser más común la presencia y el centro en los seres humanos. La diferencia de pues una historia normal, digamos, en las que no fueran leyendas, es que en estas historias los seres humanos se vuelven extraordinarios, es decir, tienen algo distinto, ya sea por su fuerza física, porque desarrollan alguna actividad o una cualidad extraña o superior. Las leyendas se suelen transmitir de generación en generación y esto, así como los mitos, lleva a que haya modificaciones o que haya diferentes versiones de una sola historia, pero también las leyendas pueden variar según la región en la que surge, ¿no? Por ejemplo, si es una leyenda mexicana, puede que en un pueblo se cuente o en una ciudad o en un estado se cuente de una manera y en otro de otra, ¿verdad? Y bueno, las leyendas sobre todo satisfacen la necesidad del ser humano de entretenerse. Si recuerdan, los mitos satisfacían más la necesidad de explicarse el mundo, de entender lo que había alrededor. Los mitos eran este intento de a través de estos textos explicarse lo que existía. Y en las leyendas, más que explicarse lo que existe, es una manera, por un lado, de entretenimiento y otro de acercarse a lo inexplicable o a lo misterioso, ¿no? A las cosas que van más allá de la razón, quizá. Veamos algunos de los antecedentes de las leyendas. La palabra leyenda viene del latín legere, que significa algo para ser leído. Entonces, como lo pueden escuchar, ahora se trata más de algo que tiene que ver con el entretenimiento. Las leyendas surgen mucho después de los mitos, ¿sí? Los mitos hablamos de los inicios de las civilizaciones. Para cuando surgen las leyendas ya están más asentadas todas las personas y pues ya empiezan a crear historias por el simple hecho de entretenerse. Sin embargo, pues obviamente las leyendas están ligadas, a pesar de que son creadas, suelen estar ligadas pues a las características de cada comunidad. La leyenda se define como un subgénero narrativo durante la Edad Media, pero en estas cosas, pues como saben, en la Edad Media la Iglesia tenía pues el poder de casi todas las cosas, entonces las leyendas trataban más sobre los santos y sus vidas y no sé, cosas extraordinarias que les pasaban a los santos, ¿no? De acuerdo a su fe en Dios. Pero bueno, a como fue avanzando el tiempo, la leyenda dejó de ser algo exclusivo sobre las vidas de los santos y se volvió más profana, es decir, que no tenía que ver con la iglesia. Y muchas leyendas empezaron a hablar temas que incluso la iglesia vería como malos, ¿no? Como historias de brujas, hechiceros, fantasmas, seres sobrenaturales, entes extraños y todas estas cosas de que, como les contaba, es una manera del ser humano de acercarse a lo extraordinario o a lo, pues sí, a lo sobrenatural, ¿no? A lo desconocido. Podríamos decir que las leyendas tienen tres funciones distintas. Uno, ser un instrumento de identidad. Lo que pueden ver en la imagen es una ilustración y fotos reales, ¿no? De la leyenda del Callejón del Beso. Entonces, esta es una leyenda que le da identidad
a Guanajuato, que es de donde surgió esta leyenda, ¿no? Entonces, las leyendas pueden cumplir esta función. Si nosotros escuchamos acerca de la leyenda de La Llorona, inmediatamente mucha gente piensa en México, porque es una leyenda propia de nuestro país. Entonces, pueden servir precisamente como algo que identifica a los países y de lo cual se pueden sentir orgullosos ciertos pueblos. Además, las leyendas también pueden ser una manera de exponer hechos o situaciones inexplicables. Por ejemplo, puede que en ciertos pueblos no saben por qué se escuchan ciertos ruidos o por qué pasan ciertas cosas, entonces se crean estas historias que exponen estos hechos, ¿no? Que dan una explicación entretenida y quizá fantasmagórica sobre algún hecho. Por último, las leyendas pueden tener una función didáctica o moral, es decir, a veces son historias que se hacen para, no sé, a lo mejor para que los niños no salgan solos de noche o ese tipo de cosas, ¿no? Historias que buscan enseñar lo bueno o lo malo o lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer a través de las historias. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipos de leyenda podemos encontrar. Por un lado, podemos tener leyendas mitológicas. Las leyendas mitológicas, pues ya vimos que los mitos, una de sus características principales era que la presencia de los dioses era algo muy importante en ellos. Entonces, si en una leyenda yo tengo presencia de algún dios, se está tratando de una leyenda mitológica, ¿no? Pero ojo, si tenemos una leyenda mitológica, los dioses no van a ser los protagonistas. Pueden aparecer, pero en las leyendas los protagonistas van a ser seres humanos. Muy bien. Bueno, también podemos tener leyendas históricas. Estas suelen tratar hechos, lugares o personajes históricos, pero que van más allá de lo racional o de lo real o lo verificable, ¿no? Hay ciertas leyendas que hay en ciertos pueblos sobre Pancho Villa o sobre Zapata, que son leyendas históricas porque tienen esos personajes, pero pues no alcanzamos a vislumbrar que lo que se cuenta sea verdad realmente o es más bien una leyenda, ¿no? Puedo tener también leyendas etiológicas. Si recuerdan, también había leyendas etiológicas también había mitos etiológicos, pero en cuanto a las leyendas, la diferencia es que, pues sí, se nos va a hablar también en las leyendas etiológicas de origen de objetos, animales, plantas o cosas, pero en los mitos siempre este origen venía de los dioses. En este caso, el origen de las cosas va a venir de lo humano, ¿no? Por ejemplo, digamos que en la leyenda de un pueblo se contaba que se hizo un río en ese pueblo porque una mujer perdió a sus hijos y lloró muchísimo y así se formó ese río, ¿no? Eso sería una leyenda teológica porque fue una humana, ¿no? La que provocó eso, por así decirlo. También tenemos leyendas escatológicas, estas son de las más comunes en las leyendas que existen y tratan sucesos posteriores a la vida, es decir, son estas leyendas que tratan temas sobrenaturales, fantasmas, muertes y cosas de ese tipo. Podemos encontrar también leyendas religiosas, estas son como platicaba hace rato, unas que surgen en la Edad Media que narran la vida de los santos, de la Virgen, por ejemplo la leyenda esta de Juan de Dios, de este personaje que se tiene la idea de que se encontró a la Virgen María en una rosa y todas estas cosas, ¿no? Esa podría ser una leyenda religiosa, pero además hay leyendas religiosas que pueden ser de personalidades ejemplares que no necesariamente sean santos de la iglesia, ¿no? Sino una persona de un pueblo que haya sido muy buena y se crea una leyenda sobre ellos, también se les considera como leyendas religiosas. Por último tenemos leyendas urbanas. Estas son las últimas que han existido, es decir, son las más recientes y pueden tener elementos de algunas de las otras. Muchas veces las leyendas urbanas tienen elementos escatológicos, es decir, como fantasmagóricos. La diferencia es que las leyendas urbanas, además, es muy importante que se desarrollen en las ciudades, ¿no? Toda la trama, toda la historia de estas leyendas, pues se suele desarrollar en una ciudad y pues son más recientes porque como saben, las ciudades es un tipo de contexto que es más nuevo, ¿no? Entonces, bien, hasta aquí por los tipos de leyenda. Vamos a pasar a la actividad. Como saben, el día de hoy, pues, estuvimos viendo bastante información. Me fue un poquito rápido, entonces la ventaja del video es que si no entendiste bien algo, pues te puedes regresar y volver a escuchar.
Si no, ya después en una clase Zoom les puedo aclarar dudas. Pero por ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a realizar su actividad 6, que sería un esquema. La información que vimos el día de hoy sobre las leyendas la van a organizar en un esquema, el que a ustedes mejor les parezca, pero con que esta información, por favor, esté muy bien plasmada y muy completa. Es un esquema a mano y pues asegúrense precisamente de que esté bastante completo. En este momento me voy a regresar en las diapositivas para que lo empieces a trabajar. Si quieres irle haciendo pausa para que vayas avanzando muy bien. Entonces eso haré en este momento. Muy bien, y con esta información podrás realizar lo que es tu esquema. Cualquier duda me puedes escribir un correo y estaré esperando tu actividad y ya nos veremos después en Zoom para trabajar más el tema de las leyendas. Muchísimas gracias por tu atención y que tengas un excelente día.